La Comunitat Valenciana, al igual que el resto de España, vive un momento crucial. La situación no es mala, pero no es tan buena como a principios de la semana pasada, por lo que es fundamental controlar la movilidad. Los expertos alertan de un crecimiento de la tasa de propagación y de ataque del virus si no se mantienen las medidas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Comenzamos enseguida pendientes de la actualidad. Las cifras de la jornada son estas. Otros 27 fallecidos por coronavirus en la comunidad, 342 altas y 191 nuevos contagios son los datos de la Consellería. Empezamos hoy analizando la gestión de la crisis sanitaria y lo hacemos hoy con el director de La Razón en la Comunitat Valenciana, Iñaki Zaragoeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Lo primero, Iñaki, un placer. ¿Qué valoración hace de la gestión del gobierno valenciano de esta crisis sanitaria? Bueno, pues como tú decías, sí, podemos ver ligeramente superior a la media de España, pero yo creo que está también dentro del caos existente en estos momentos y desde la crisis en España. La Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano se comportó negando al principio la crisis. Hoy hay unas cifras de fallecimientos que ya parece ser no son creíbles, y estamos viendo como Cataluña ayer pues descubrió que tenía el doble de muertos, y hoy ya otras comunidades autónomas como Murcia y las Castillas y eso pues están descubriendo lo mismo. Y entonces, claro, ante esta situación, no sé, tenemos que entrar en la duda si hay ineficacia, ineptitud o simplemente pues se pretende engañar. Yo creo que lo que pudiera haber de positivo se desdibuja y se nubla con la situación real. Por esta confusión de datos, quizás porque se miden, se cuentan de otra manera diferente, dice el gobierno. Sí, porque el protocolo, como el protocolo, digamos, es aceptado o ha sido aceptado hasta ahora por todas las comunidades o obliga a todas las comunidades, pues el protocolo marcado por el Ministerio pues era falaz desde el principio, porque solo había orden de contar los muertos que habían muerto de coronavirus, pero certificados, o sea que ya habían sido diagnosticados por coronavirus, claro. Entonces ahí se eludían todas las cifras que ha habido de tragedias sin que fueran pronosticados de coronavirus. Señor Zaragoeta, por lo que respecta a la falta de material en la Comunitat Valenciana, ayer asistíamos a esa denuncia por parte del sindicato CESIF. Hoy la consellera dice que no, que niega esta falta de material y asegura que responderá en los tribunales a las denuncias sindicales. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué valoración tiene? Pues tengo la misma valoración, Silvia. Es que ya no sabe si es ineficacia, ineptitud o simplemente que nos mienten. Lo que está claro es que hoy mismo la consellera de Sanidad, Barceló, ha ratificado que no había nadie pendiente de recibir material. Y claro, eso no es verdad, porque luego contactas, porque es nuestra obligación los medios de comunicación con colectivos, hospitales, residencias, y allí nos dicen que falta material, y bueno, y ahí están las denuncias. Yo creo que no hay nadie que tenga una bata, tenga un test o tenga unas mascarillas y diga que no las han recibido. Yo creo que hay otro caos que es desde el principio. Ya no sabe si las toneladas que se reciben es verdad, si se reparten mal, si son falsas, y como ha pasado de todo, pues esto es un caos, un verdadero caos que desde luego la realidad no conecta con lo que cuenta la consellera hoy mismo. Así es, y de hecho somos de las comunidades autónomas con mayor personal sanitario afectado, contagiado por coronavirus. Esto es dramático. Hemos liderado, no sé si aún somos líderes en porcentuales de personal sanitario afectado por el coronavirus. Entonces, claro, eso no puede ser, es como en España, o sea, no puede ser liderar datos tan negativos, o sea, que España esté a la cabeza del número de muertos por habitantes,
tengamos el más duro confinamiento y que sean los peores datos económicos que pueden existir, pues dices, oye, aquí está pasando algo que desde luego la gestión ya no es que sea manifiestamente mejorable, la gestión es francamente mala desde el primer día. Y si ves hoy mismo en relación a los muertos que salga Simón y Garfunkel, Fernando Simón, a decir que no se puede saber el número de muertos. Hay un registro civil para empezar, y las demás comunidades a través de las funerarias y del registro civil se van enterando. No sé, yo creo que hay vuelvo a lo de antes, hay una ineptitud. Por cierto, decía usted en un artículo recientemente que ¿para cuándo los lazos negros? Es que es una auténtica vergüenza. Es incalificable que el Estado, que España, las comunidades, los pueblos, da igual, no se haya respetado, no haya habido ningún respeto, ningún reconocimiento a los muertos, a las tragedias personales que ha vivido miles de personas, vamos a por los 20.000 oficialmente, que han muerto solos. Tú sabes lo que es para las familias, para la propia persona que muere en soledad sin ser atendido y que no la puedan ver la familia. Eso, y que aquí se hayan esos lazos solidarios de todo, y no haya una promoción oficial, institucional, de luto por esto. O sea, que salgan las ministras con vestidos floreados, con los ministros con corbatas y el presidente del gobierno con corbatas de colores. ¿Pero esto qué es? Cuando fue Pedro Sánchez a París y cuando asesinaron en París los terroristas unos cuantos, se puso la corbata negra. Es que no hay decencia, no hay decencia. Bueno, pues ahí está esa crítica también a los lazos negros que deberían lucir por todo el país, los primeros con nuestros políticos. Iñaki Zaragoeta, ¿es optimista, pesimista pese a la recuperación de este drama, de esta pandemia? Hombre, yo soy optimista en el sentido de que creo en la humanidad, creo en la persona. La persona ha demostrado a lo largo de la historia pues que se recupera, pero el problema es que hay un desconocimiento y una inseguridad de las consecuencias inmediatas que esto va a provocar. Es que Silvia, ayer dábamos la noticia en La Razón, que ya tanto en los periódicos, por ejemplo, que los hoteles de la Comunidad Valenciana, especialmente de la costa, se plantean no abrir hasta marzo del año que viene. Tú sabes las consecuencias económicas que eso puede tener. Siempre digo que a plazo corto, hombre, que el futuro lo superaremos y se descubrirán las vacunas y esto, pero claro, ahora yo no es que sea pesimista, estoy profundamente preocupado. Es realista, es el escenario dramático, sin duda. Director de La Razón en la Comunidad Valenciana, Iñaki Zaragoeta, gracias por atender nuestra llamada. Seguiremos muy pendientes de esos análisis en ese periódico La Razón. Buenas tardes. Gracias a ti y a vosotros. Cuídate. Igualmente. Cuidaos. Seguimos con la actualidad. Precisamente hoy el rey homenajeaba este jueves a los miles de fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus, que ha subrayado que tanto dieron por ver a España progresar y vivir mejor y no han podido ser despedidos como sus familiares hubieran querido. Felipe VI se acercaba al Ministerio del Interior, donde ha presidido junto a Grande Marlaska una reunión con el operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La administración... Felicitas. Perdemos a tantos y tan rápido, a tantos que tanto dieron por ver nuestro país prosperar y vivir mejor y que ahora han sufrido o sufren el ensañamiento de esta enfermedad. Merecen, sin duda, un homenaje permanente que yo desde aquí expreso con profunda emoción. Y estos son los datos de esta jornada de jueves 16 de abril. Ahí tienen todos los datos, 182.816 casos confirmados a nivel nacional.
Hoy el director de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, ha reconocido que es difícil conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus en España, que según los últimos datos ascienden a 19.130. Simón ha reiterado que ni teniendo unas muy buenas estadísticas sanitarias se van a conocer los datos reales de los fallecidos por COVID-19. La cifra real de fallecidos es difícil de conocer. Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. Sí que es cierto que todos aquellos que tengan una prueba positiva y se les pueda identificar, por lo tanto, como personas que han estado o están infectadas con coronavirus y fallecen, obviamente como mínimo han fallecido con coronavirus. Si la causa de la muerte ha sido el coronavirus, no es otra cuestión. Ahora mismo en España se están contabilizando todos aquellos infectados que fallecen y que tienen una prueba en la que se ha detectado el coronavirus y fallecen, que nos informan y que nos comunican las comunidades autónomas. Más cosas por lo que respecta a la Comunidad Valenciana. Desde la Consellería niegan la falta de material y la consellera ha afirmado que responderá en los tribunales a las denuncias sindicales. Barceló ha vuelto a insistir este jueves en que no falta material de protección para los sanitarios y al respecto ha apuntado que las denuncias las responderá en los tribunales. Barceló ha recalcado que los propios profesionales le han pedido que traslade que no hay falta de material desde que se abrieron los mercados chino y alemán y se logró así abrir un canal de distribución. Y no es cierto. Sí puedo afirmar que puede que no hubiera batas o que no haya batas suficientes, pero hay algunos hospitales que cuentan con batas, cuentan con todo el material que les he expresado. Es más, ese material en muchas ocasiones, en algunos centros hospitalarios y departamentos están abiertos, en espacios abiertos donde se puede retirar ese material del servicio donde estén y por tanto eso yo vuelvo a negarlo. Hablamos de economía. Más de la mitad de los ejecutivos de todo el mundo cree que la recuperación económica que venga tras la crisis tendrá forma de U, con un periodo lento de la actividad hasta 2021 frente al 38% que se muestra más optimista al considerar que será la recuperación como V, un retorno a la actividad normal hacia finales de 2020. Los cambios en el comportamiento de los consumidores derivados de la pandemia están afectando principalmente a los sectores de automoción y también de consumo. Para analizar toda la situación económica contamos con la presencia del presidente del Grupo Palma, Manolo Palma. Buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Lo primero, preguntarle cómo está y cómo está viviendo este confinamiento, complicada la situación. Pues la verdad es que me parece, primero, una barbaridad lo que han hecho. Yo no sé en base a qué se han guiado para hacer lo que han hecho. Yo creo que esto ha sido más decisiones políticas que en realidad científicas, porque han parado la economía, no han encerrado a todos en casa, pero encerrados como si estuviéramos en prisión por haber cometido un delito. Yo no digo con esto que no haya que tomar protecciones, no digo que no haya que ser prudentes, pero lo que están haciendo es una barbaridad y al final va a morir más gente de hambre que de coronavirus. O sea, hemos pasado el péndulo, hemos pasado de que no pasaba nada, de que los campos de fútbol llenos, las fallas, las mascletas, las manifestaciones, hay todo junto y apretado. Hemos pasado de eso a encerrado en nuestra casa, totalmente encerrados, no podemos salir, me parece una barbaridad. Y el daño que está haciendo a la población creo que es bastante mayor el tenerlos encerrados que el dejar que la gente pueda salir a pasear guardando medidas de seguridad entre las personas, teniendo mascarillas, yendo con precaución. Esto de tener a los niños encerrados, hay niños que están encerrados en pisos pequeños. Esto para los niños yo creo que va a ser un trauma que van a necesitar luego un psicólogo toda su vida. O sea, no estoy de acuerdo con cómo lo están planteando. Desde el gobierno, usted, señor Palma, apostaría por un modelo de Corea del Sur sin tener que parar la economía. ¿Hubiera sido una de las opciones? Mira, primero, todos los estudios dicen que este virus se va a quedar para siempre.
Vale. Segundo, no vamos a tener una vacuna efectiva antes de un año, y con la particularidad que cuando tengamos la vacuna posiblemente el virus mute como hace con la gripe y sea distinta. Por lo tanto, no la habrá que ir cambiando de vacunas. No podemos matar mosquitos a cañonazos. Hemos convivido con la gripe toda la vida y tendremos que convivir con el coronavirus. Pero si nos encerramos en casa, la sociedad se muere. ¿Quién va a pagar los impuestos para mantener la sanidad, para mantener la policía, para mantener los servicios públicos? Que aquí hablamos mucho de lo público, pero lo público se paga con impuestos. ¿Y quién va a pagar impuestos si la economía la paramos? Entonces, esto nos va a llevar a la ruina. Por lo tanto, y esto no quiere decir que no haya que tomar medidas de seguridad para los ciudadanos, pero hay que tomar medidas. Pero en primer lugar vamos a ver quién es el factor de riesgo. Las personas mayores, en las que me incluyo, porque yo ya también tengo una edad que posiblemente sea factor de riesgo. Vale, pues las personas de riesgo que lleven mascarillas, que tengan una serie de medidas y de protección y que le hagan también el test para saber si tienen algún problema o no de manera rápida. La gente joven, o sea, cerrar las escuelas me parece una barbaridad. Y además han cerrado las escuelas, hay muchos padres que son médicos o trabajan en hospitales o trabajan en la construcción o trabajan en bancos o en supermercados y han dejado a los niños con los abuelos. Los abuelos, que son un factor de riesgo, son los que están cuidando a los niños con el consiguiente peligro para los abuelos, porque los colegios los han cerrado. Entonces, sin embargo, si los niños no es un factor de riesgo, porque no lo es, bueno, no quiero decir con esto que los colegios, y yo tengo 2 colegios, por lo tanto sé de lo que hablo, que no haya que tomar medidas de precaución, que haya que extremar la higiene, que haya que tomarle la temperatura a los niños cuando entren y que si un niño tiene temperatura no vaya al colegio. O sea, una serie de medidas que yo estoy de acuerdo, pero cerrar los colegios, pero es que los vamos a tener cerrados hasta septiembre del año que viene. Esto es insostenible. Ya digo, esto es insostenible. Yo no sé quién es el que ha ideado esto, pero desde luego el que ha ideado esto, si tiene que llevar las riendas de este país, desde luego nos vamos a hacer a la ruina todos. Bueno, yo creo que hay que buscar una base científica, hay que buscar personas que sepan, o sea, no ir... A ver, ya digo, estamos matando mosquitos a cañonazos y estamos improvisando en cada momento. O sea, que en estos momentos, bueno, los sanitarios no tengan todavía medidas de protección suficientes, me parece intolerable. Una barbaridad, sí. Pero claro, por otro lado, si cierras toda la industria, ¿cómo va la industria a adaptarse? Lo que tenemos que hacer es adaptar la industria para todo lo que necesitamos, en vez de comprarlo en China, fabricarlo aquí. Éramos uno de los países número 1 del mundo en textil. El textil es lo que necesitamos para hacer las batas, hacer mascarillas y hacer todos los elementos de prevención. Sin embargo, han ido cerrando una detrás de otra y abriendo en China porque aquí no era rentable. Vamos a volver a estas fábricas, a volverlas a poner en valor, a ponerlas en funcionamiento. Y fabricar nosotros mismos. Y para eso hace falta que la gente trabaje. Correcto. Bueno, pues seguiríamos reflexionando con usted, señor Palma. Lo más importante, esos test masivos, como usted bien decía, también para ver los que están inmunizados y los que pueden seguir sacando adelante la economía. Esta sería una clave importante para salir de ello. Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo, porque cuando hablamos muchas veces de Corea, hablamos de tal, vamos a hablar de un país que tenemos al lado, Portugal. ¿Sí? Por cada 20 personas que mueren en España, por millón de habitantes, muere allí una. O por cada 15. Quiere decir que ellos sí que han gestionado mejor y, sin embargo, en Portugal los niños pueden salir a pasear, las personas pueden salir a la calle a hacer deporte, siempre guardando distancias de seguridad, no acercándose uno a otro, pero la gente sale a hacer deporte. La gente está trabajando, la industria han cerrado comercios, pero no han cerrado todo. Y los niños, que para mí es muy importante, los niños salen. No podemos tener a los niños prisioneros. Eso es cierto. Bueno, pues habrá que copiar modelos como el de Portugal o como Corea del Sur, como usted comentaba. Señor Manuel Palma, gracias por estar con nosotros. Esperemos que podamos ser un poco más optimistas en los próximos días, pero esta es la situación en estos momentos. Le agradecemos su tiempo. Gracias, buenas tardes. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Más cosas. Hoy hemos sabido también que Volkswagen reiniciará progresivamente la actividad en sus fábricas a partir de la semana que viene. Tal como ha indicado la firma en un comunicado, la producción en el resto de sus instalaciones de Alemania, Portugal, España, Rusia y Estados Unidos se reanudará en la semana del 27 de abril, mientras que durante el mes de mayo los empleados de Volkswagen de Argentina, Brasil y México volverán a sus puestos de trabajo. La marca automovilística Volkswagen va a reiniciar la producción en algunas fábricas el próximo 20 de abril tras la crisis del coronavirus, pero en otras lo hará una semana después. Según ha podido informar Volkswagen, la producción en la fábrica alemana de Zwickau, en el este del país, y en Bratislava comenzará el 20 de abril. El pasado 17 de marzo, el grupo automovilístico alemán al que pertenecen marcas como Volkswagen, Audi, Porsche y Seat paró de forma temporal la producción en Europa para evitar la propagación del coronavirus en una parada que se extendió al resto del mundo y ante la caída también por la demanda automovilística. A partir del 27 de abril comenzarán a producir de nuevo de forma sucesiva en el resto de las fábricas de la marca Volkswagen en Alemania, Portugal, España, Rusia y Estados Unidos, y a partir de mayo lo harán en Sudáfrica, México, Brasil y Argentina. En las fábricas en Alemania los empleados trabajan a jornada reducida, aunque el número de trabajadores afectados se reducirá paulatinamente. Hablamos también de que el Gobierno acelerará una renta mínima de emergencia ante la pandemia. Pablo Iglesias avanzaba que la ayuda se aplicará en mayo, gracias ya a un acuerdo con Pedro Sánchez. El Gobierno ultima una renta mínima para las próximas semanas, con urgencia un ingreso mínimo que alcanzará a 1 millón de hogares, unos 3 millones de personas, según anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Tendrá una definición de hogares, no será una prestación como existen algunas de la Seguridad Social ahora o otras que yo creo que son técnicamente más adecuadas, que se centran en los individuos. Tendrá poner el énfasis en los hogares. Y nosotros hemos calculado, y puedo anticipar un dato, que de los 1 millón de hogares, casi un 10% serán hogares monoparentales. Yo creo que probablemente estemos entre 90.000, 100.000 hogares monoparentales que se verán protegidos por esta renta mínima. Una medida del Ministerio de Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales que ostenta Pablo Iglesias. Según el Gobierno, es un ingreso que reducirá la pobreza extrema y que complementará a otras rentas autonómicas. Hoy el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha visitado las instalaciones de Cruz Roja donde está desplegado el operativo que el consistorio y la entidad han puesto en marcha conjuntamente. El objetivo es hacer frente a la crisis generada por COVID-19. Desde el pasado 14 de marzo se han entregado alimentos, productos de higiene y también medicamentos a cerca de 13.000 personas, en su mayoría familias que viven en asentamiento y personas mayores. El alcalde ha destacado que esta labor es imprescindible para que esta pandemia no perjudique todavía más a las personas más vulnerables. Si les podemos ayudar, han de sentir ese apoyo también por nuestra parte. 8 de la mañana, 8 de la tarde. Hi ha un centre de contacte de cridades telefòniques que funciona de 8 a 8. Hi ha entregues d'aliments, higiene de persones, que ha arribat a quasi 12.500 persones. Hi ha un recolzament psicològic, hi ha transport sanitari, hi ha moltes activitats que ens estan ajudant d'alguna forma per a que aquesta crisi no perjudique d'una manera directa a les persones amb més problemes, a les persones més desfavorides. Jo vull ressaltar que la tasca de la Creu Roja, perquè a més en gran part està feta amb persones voluntàries, és una tasca imprescindible per a que aquesta crisi, aquesta pandèmia, sigui una pandèmia que no perjudique de forma excesiva als més desfavorits. Para hablar de este tema, de la solidaridad del Ayuntamiento, de las medidas que toma y de otros asuntos del consistorio, tenemos a la concejala socialista Elisa Valía y concejala del Ciclo Integral del Agua. Concejala, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, preguntarle cómo está y cómo está viviendo también esta situación, este confinamiento. Bueno, pues estamos trabajando mucho en situaciones distintas porque yo, por ejemplo, con los compañeros, pues vamos al ayuntamiento presencialmente, lo que es imprescindible, pero intentamos trabajar al máximo desde casa y, bueno, pues adaptándonos, aunque ya estamos bastante adaptados a esta situación, pero bueno, aún así esperamos que salgamos pronto de esas circunstancias. Hoy, por cierto, agradecía a la ciudadanía el cumplimiento del decreto de alarma porque ya tenemos datos
de que somos una sociedad, la valenciana, solidaria y responsable. Efectivamente, nosotros a través del consumo de agua sí que podemos establecer patrones y ver diferencias con respecto a otros años y también con respecto a semanas, de una semana a otra, y podemos establecer pues eso, patrones de consumo y por tanto pues saber si hay movimiento de personas dentro del término municipal o si hay aumentos extraños de consumo en algunos puntos. Y hoy dábamos la noticia de los consumos de la Semana Santa, que es una época en la que normalmente desciende el consumo con respecto a los días anteriores, porque muchos vecinos y vecinas de la ciudad salen y se desplazan aprovechando los días festivos a otros sitios. Y en este caso, con respecto al año pasado, donde sí que la gente pudo salir, pues hemos tenido un aumento de un 26% en el consumo de agua de la ciudad, del área metropolitana. Así que sí que podemos decir, vamos, con toda seguridad que estamos cumpliendo con el confinamiento y que, bueno, sabemos que es un esfuerzo para todos, pero la gente se está portando muy bien y están cumpliendo bien. Bueno, pues el consumo del agua, que nos da cifras importantes de cómo nos comportamos, y hay otras curiosas, concejala, porque justo a las 8 de la tarde cae considerablemente el consumo del agua en Valencia, y esto tiene un motivo: los aplausos en los balcones. Sí, es muy significativo. A las 8 menos 5 aproximadamente hay un descenso muy brusco en el consumo de agua de toda la ciudad, y a las 8 y 5, 8 y 10 se retoma y vuelve a subir. Y esto pues pasa cada vez, bueno, hemos tenido un periodo donde cada vez era más significativa la bajada, y eso pues lo que nos dice es que cada vez más gente se estaba sumando a la iniciativa de salir a los balcones y de reconocer a todo el mundo que está en primera línea, sobre todo los sanitarios, pues toda la labor que están haciendo. Y yo siempre, cuando hablo de esta cuestión del consumo de las 8, que he tenido ocasión de hablar en algunos sitios, siempre digo que hay que hacer extensivo ese agradecimiento a todas las personas que están en primera línea, que efectivamente los sanitarios, pues evidentemente tienen mucho más riesgo por cuestiones obvias, pero que también pienso, por ejemplo, en todas las personas que trabajan en los supermercados, las personas de la gestión de residuos, de la recogida de residuos, las personas que están trabajando en el sector del abastecimiento y del saneamiento de agua. Pues la verdad es que son muchas las personas que hacen que, bueno, pues en circunstancias excepcionales los demás podamos hacer una vida más o menos normal o tener nuestras necesidades cubiertas en lo necesario. Así es. Por cierto, también realizaba una recomendación a la población de consumir agua del grifo, también para reducir la compra en estos días tan complicados y para generar menos residuos de plásticos. Sí, desde el Ayuntamiento estamos insistiendo mucho en este tipo de mensajes porque es fundamental que lleguen a la ciudadanía. Los beneficios de consumir agua del grifo con respecto a consumir agua embotellada son diferentes y de diversos tipos. Hay un beneficio económico. Está estimado que una familia, por ejemplo, de 4 miembros, que puede consumir unos 2.000 litros al año para beber, pues si es agua del grifo supondría 1 euro, y si es agua embotellada estaríamos hablando de 500 euros. Y también, evidentemente, eso es un argumento que vale para todo el mundo. También hay argumentos medioambientales de muchísimo peso, es la cuestión de los plásticos de un solo uso, que nosotros desde el Ayuntamiento estamos apostando por iniciativas que nos lleven a una ciudad con menos plásticos de un solo uso. De hecho, a finales del año pasado tuvimos el primer pleno sin plásticos, porque nosotros usábamos, había habitualmente botellas de plástico en el pleno, y decidimos desde el ciclo integral del agua impulsar el primer espacio del Ayuntamiento donde no entran plásticos de un solo uso, que es el hemiciclo, ¿no? Como un simbolismo también de cuál es nuestra apuesta medioambiental desde el ciclo integral del agua, y queremos hacerlo extensivo a toda la ciudadanía. Nosotros invertimos desde la administración pública para mejorar la calidad del agua permanentemente, y también pedimos que por favor la ciudadanía pues también asuma esa parte de responsabilidad y que consuma agua del grifo. Y ahora, pues claro, es una ocasión muy buena pues para aumentar ese consumo de agua del grifo, claro. Muy bien, pues concejala, gracias Elisa Valía por atender la llamada de 7 Televalencia Radio 7. Seguimos muy pendientes de esa delegación tan importante en estos tiempos también complicados. Gracias. Muchas gracias a vosotros por llamarme, gracias. Vamos con más actualidad. La promoción de cursos será la norma, sin que eso signifique que se vaya a dar un aprobado general, porque sería injusto. Son palabras de la ministra de Educación, quien ha insistido en que la repetición será una medida excepcional.
Los alumnos no repetirán curso, pero no habrá aprobado general. Así lo han acordado el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la reunión sobre el final de curso 2019-2020, y así lo ha explicado la ministra Isabel Celaá. No hay aprobado general. Establecemos medidas de evaluación continuas globales con ámbitos para la recuperación. El tercer trimestre tiene que ser computado de manera positiva. No podrá servir de negativo a nadie, habida cuenta de las diferentes condiciones en las que tenemos a la ciudadanía. La repetición de curso, ha dicho, sería una medida de excepción, sólidamente argumentada, que iría acompañada de un plan preciso de recuperación por parte de los docentes. El curso terminará en junio, pero si las medidas sanitarias lo permiten, Celaá quiere desarrollar una actividad formativa voluntaria y de refuerzo estival dirigida a los más vulnerables. La ministra mantiene la esperanza de que se puedan reabrir los centros educativos al menos 15 días antes de que finalice el curso. En cuanto a la prueba de acceso a la universidad, Ministerio y comunidades trabajan para que se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio, pero Educación no descarta otra fórmula si no se puede realizar de forma presencial. En lo que respecta al ámbito universitario, la Conferencia General de Política Universitaria ha acordado que cada centro decida los procedimientos necesarios para terminar el curso en los plazos establecidos, incluyendo docencia y evaluación. El objetivo, acercar la tienda al cliente en estos momentos de confinamiento en casa. Es el Corte Inglés que implementa numerosas medidas en torno a la electrónica. El Corte Inglés ha puesto en marcha nuevos servicios en el área de electrónica, por el que reparará smartphones y tablets a domicilio. Se trata de una medida que pretende ayudar a las personas que deben trabajar en sus casas en estos momentos de confinamiento. Los recogemos en los domicilios, los reparamos y los devolvemos inmediatamente, o bien también podemos hacerlo por de forma electrónica o de forma remota, accediendo a los dispositivos siempre que el cliente nos autorice, y repararle y solventarle ese problema que puede ser vital para mantener el puesto de teletrabajo en la empresa correspondiente. Por otra parte, el Corte Inglés ha puesto en marcha una importante iniciativa dedicada al personal sanitario que trabaja en los hospitales y centros de salud. A ellos se les dará gratis el servicio de asistencia telefónica, con independencia de donde hayan comprado el dispositivo. Consiste en que todas las personas que, por un lado, sean sanitarios y estén en una situación de que tengan alguna avería o algún tipo de reparación necesaria en sus móviles, sus tabletas, sus ordenadores, el Corte Inglés va a ponerse en contacto con ellos y les va a hacer un servicio gratuito de reparación remota, bien sea telefónicamente, bien sea, si el cliente nos lo permite, entrando en su ordenador o en su dispositivo, para poder acceder al problema que tenga y arreglárselo inmediatamente. Con estas acciones, la compañía pretende acercar la tienda al cliente en estos momentos de confinamiento en casa. La localidad de Paterna ha comenzado ya el reparto de mascarillas a los trabajadores en los distintos polígonos industriales. Queremos confirmar esta medida y otras que se han tomado para combatir esta crisis sanitaria y económica. Está con nosotros el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Confirmamos este dato. ¿Ha comenzado ya el reparto de las mascarillas, alcalde? Sí, desde esta mañana. La verdad es que ayer tuvimos una reunión con todas las áreas empresariales, también por videoconferencia, y bueno, la verdad es que nos trasladaron la dificultad que están teniendo para abastecer a las empresas de las famosas EPIs, de los famosos EPIs, y bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho varios pedidos y vimos la oportunidad de, tanto el jueves como mañana mismo, pues poder ir dando estas mascarillas a los trabajadores y las trabajadoras. Es Paterna uno de los principales motores de la economía valenciana y la seguridad es importante en los polígonos industriales. Todavía no había llegado este material porque había dificultad, pero es pues una prioridad, un paso importante.
Sí, la verdad es que yo creo que hacía falta un plan de choque, por lo menos para ganar tiempo y que las empresas se puedan abastecer de los EPIs. Lo que hemos hecho es, pues estos 2 días se van a repartir unas 10.000 mascarillas y luego hemos puesto toda una lista de proveedores en nuestra página web de Paterna Ciudad de Empresas, además de empresas de Paterna, que sabéis que tenemos muchísimas, en las que pueden adquirir estos EPIs. Entonces, pues bueno, este plan de choque inicial para ganar tiempo, para que puedan abastecerse ellos mismos, y yo creo que la medida ha sido acogida muy bien por todas las partes. Hoy novedad también, Paterna señaliza las aceras de las farmacias con esa nueva medida anunciada por el Gobierno valenciano, mascarillas para los mayores gratuitas, y se prevé que también pues haya algo de masificación. Una medida destacada, alcalde. Sí, la verdad es que ya lo hicimos con los supermercados al principio del estado de alarma. Pues sabéis que la gente pues se tiró a los supermercados de una manera masiva, y la verdad es que fuimos los primeros también en delimitar ese metro y medio de distancia para que la gente pues guardara esa distancia de seguridad. La verdad es que pues bueno, luego se pusieron en contacto con nosotros supermercados como Mercadona, que a raíz de esta iniciativa que tuvimos aquí en primicia en Paterna, pues se hizo en el resto de supermercados de toda España. Y bueno, viendo que posiblemente, aunque se expliquen bien las cosas y digamos que hay suficiente y que pues bueno, va dirigido a un grupo de riesgo, sobre todo los mayores de 65 años y gente que tenga otras patologías, pues antes de que se empiece a repartir esas mascarillas a través del SIP, pues pensamos que esta iniciativa también era buena para tener ese orden, también facilitar a los farmacéuticos y farmacéuticas pues su trabajo. Y bueno, yo creo que la gente, pues la verdad es que ayuda a que la gente esté bien ordenada y sobre todo que no se conviertan en focos del coronavirus. Contagio, claro, lógicamente. Esto por lo que respecta a la parte sanitaria. Alcalde, la parte económica, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Paterna? ¿Qué está haciendo para que bueno, pues el golpe económico se pueda llevar de otra manera? Bueno, la verdad es que en servicios sociales lo que hemos hecho es las ayudas de emergencia que normalmente se da cada año. Por ejemplo, el año pasado nosotros gastamos 250.000 euros en estas ayudas de emergencia. En lo que llevamos de mes estamos por encima de los 700.000 euros ya dados. Evidentemente, con tanto ERTE, pues este grupo de personas y de familias que pueden estar en riesgo de exclusión ha aumentado. Pero bueno, la verdad es que el Gobierno nos ha facilitado que el superávit que tengamos los ayuntamientos, un 20% lo podamos destinar directamente a estas ayudas. Por lo tanto, de momento, desde el Ayuntamiento de Paterna estamos aguantando con esos presupuestos que se aprobaron a finales de 2019. Pero sí que es cierto que bueno, aparte de estas medidas, estamos mirando en el día después también y por lo tanto hemos creado una comisión de economía llamada 2020-2023, porque qué duda cabe que el impacto está siendo ahora, pero toda la legislatura va a venir marcada por ello, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas, sobre todo para los autónomos y micropymes, que sabéis que aquí en Paterna pues somos de los más numerosos de toda la Comunidad Valenciana, con 5.000 autónomos, lo primero que hemos hecho ha sido flexibilizar el calendario tributario para que bueno, pues el que pueda pagar y quiera pagar, que pague ya, pero sobre todo aquellas personas pues, que lo estén pasando peor, pues se puedan organizar e incluso alguno de los pagos, como puede ser el del vado o el de actividades económicas, se puede pagar hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, esa es una de las medidas y desde esta Comisión de Economía, como bien os decía, para toda la legislatura ya se están mirando ayudas para las micropymes que sean compatibles con las que está dando la Generalitat. Y sobre todo, pues facilitarles que puedan pedir esas ayudas ahora al principio y después complementar al ayuntamiento para que pues bueno, la actividad económica no solo se active, sino que se reactive con más fuerza. Es optimista, alcalde, con la situación que estamos viviendo, la recuperación va a ser complicada. ¿Cómo ve el escenario económico? Bueno, a ver, evidentemente es complicado, ¿no? Porque una crisis de este estilo, en el que prácticamente se paraliza, excepto las actividades esenciales, pues no habíamos tenido. Lo que pasa que, bueno, últimamente por ahí por redes podemos ver una imagen que dice está prohibido rendirse, somos paterneros. Ya sabéis que Paterna es el corazón económico del área metropolitana de Valencia, que es la tercera área metropolitana del Estado español. Y por lo tanto, desde luego, nosotros por eso queremos seguir cuidando a las áreas empresariales, a sus trabajadores y trabajadoras. Y estoy seguro de que vamos a salir más fuerte porque además estamos viendo como empresas importantísimas
y empresas no tan importantes en tamaño, pero sí en actitud, están reciclándose para adaptarse a esta crisis y no cerrar para seguir teniendo actividad. Nos facilitaba la Policía Local de Paterna imágenes grabadas a dron del confinamiento. ¿Son responsables los paterneros? ¿Están cumpliendo con el estado de alarma? Sí, la verdad es que la inmensa mayoría, yo tengo que decir que estoy muy orgulloso de mis vecinos. Es cierto que bueno, pues que hay multas porque al final pues somos españoles y ya sabes que la picaresca, pues quieras que no, pues también la llevamos un poquito en la sangre. Pero sí que es cierto que la inmensa mayoría está cumpliendo con su deber, que sobre todo estamos hablando, ¿no?, de esos héroes sin capa, y evidentemente el quedarse en casa sabemos lo que supone, además con los niños tanto tiempo encerrados, pero la verdad es que es la mejor forma de cortar ese contagio y de alguna manera pues vencer a esa famosa curva ya del coronavirus. ¿Cómo ve la desescalada de que tanto se habla? ¿Cómo debe ser la vuelta a la normalidad si vamos a ir a este escenario? A ver, no es sencillo, evidentemente, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que después de tanto tiempo de sacrificio debemos hacer las cosas bien para no tirar al traste todo este trabajo que hemos hecho entre todos y entre todas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Paterna tenemos prácticamente 1000 trabajadores entre el ayuntamiento, la empresa municipal, la empresa mixta de aguas de Paterna, y lo que hemos hecho desde el principio pues es la operación vaciado que decíamos, ¿no? Porque una de las cosas era mantener los servicios a los ciudadanos, pero por otra parte intentar que el número máximo de trabajadores y trabajadoras se quedaran en casa para cortar ese avance del contagio del coronavirus. Y bueno, la verdad es que desde el martes ya empezaban el resto de actividades económicas. Nosotros lo que hemos hecho es alargarlo 10 días más y de momento pues seguiremos con ese vaciado de nuestras instituciones hasta el martes que viene. Y hay que hacerlo, yo creo que de esa manera, ¿no? Intentando incluso suplementar esos consejos que nos está dando el Estado español. Y bueno, pues gente que venga por la mañana y hacer turno también por la tarde, el teletrabajo que está funcionando muy bien. E insisto, hacerlo de una manera escalada porque la verdad es que llevamos mucho tiempo con este sacrificio y sería una pena que lo tiráramos al traste. Así es. Pues gracias, alcalde, por atender, como siempre, la llamada de 7 Televalencias. Vamos a seguir muy pendientes de cómo se vive la crisis económica y sanitaria en Paterna. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Terminamos recta final con los datos. Repasamos las cifras que nos deja esta jornada. Estas son las de la Comunidad Valenciana: 27 fallecidos en las últimas 24 horas, 191 contagiados y el acumulado de fallecidos 975, 9.615 infectados, dados de alta 3.702. Y por lo que respecta a los datos nacionales, fallecidos 19.130 personas han perdido la vida por el coronavirus y también 74.797 dados de alta. Terminamos, como siempre, con la música de artistas que se suman a estos días complicados de confinamiento. Gracias por su atención, gracias por estar ahí. Vamos a seguir muy pendientes de toda la actualidad. Regresamos ya la semana que viene. Buenas tardes, buena nit. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared,
yo